Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer la tutoría de enfermedades exantemáticas, como les comentaba. Entonces, pues vamos a empezar. Este es el contenido general de la tutoría. Vamos a hablar un poco de generalidades y cuáles son esas lesiones primarias que ustedes tienen que identificar en la población pediátrica y en general, pues en cualquier población, pues en la cual ustedes encuentren un exantema como tal. Vamos a hablar un poco sobre las diferentes etiologías, ya sean las virales o bacterianas, y al final vamos a hacer un resumen con algunos casos. Listo. Entonces, en cuanto a generalidades, pues es importante saber que son de una etiología súper variada, por lo cual pues podemos encontrar una amplia gama dentro de nuestra sospecha diagnóstica. Podemos encontrar infecciones secundarias a medicamentos, incluso el Kawasaki, pues que lo vamos a ver más adelante. Y usualmente lo más común es que sean de etiología viral y que sean autorresolutivas. Sin embargo, es muy importante diferenciar cuáles son estas patologías que nos pueden llevar a un cuadro clínico muy severo, como lo pueden ser, por ejemplo, las enfermedades por meningococo o, por ejemplo, un Steven Johnson. Entonces, el diagnóstico principal se va a basar no solo en la historia clínica y la evolución clínica que tengan estos pacientes, y pues que ustedes interroguen durante el interrogatorio, sino también en la exploración cutánea y pues la descripción del tipo de lesión y las características de distribución pues que estas lesiones tengan, porque vamos a ver que esto puede guiar el diagnóstico de cada una de las patologías. Bueno, usualmente estas patologías cuando están unidas, por ejemplo, a fiebre, pues quiere indicar que es algo más sistémico que tiene un poco más de gravedad. Entonces, aquí les dejo los diferentes tipos de lesión. Vamos a tener las máculas, las pápulas, las pústulas, las vesículas y las petequias. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes revisen cuando estén estudiando este tema, revisen los diferentes tipos de lesiones primarias y cómo se caracterizan cada una. Pues que eso ya lo vimos en dermato, entonces no me va a centrar mucho. Pero sí quiero hacer como énfasis en la diferencia entre exantema y enantema. El exantema em, usualmente va a desaparecer con la digitopresión, entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Mientras que el enantema es este tipo de lesiones que vamos a encontrar asociadas a las diferentes exantemas, pero que los vamos a encontrar en las diferentes mucosas. Usualmente lo podemos encontrar en adeno, en sarampión, pues lo vamos a ver más adelante. Y hay diferentes tipos de rash que ustedes tienen que identificar. Y las características, por ejemplo, los sabones, las petequias, si tiene una distribución palmoplantar, si es retículo papular, esto quiere decir que forma como unas redes, como lo ustedes ven em, en esta imagen de acá, que lo describen también como en patrón como de crochet, como de tejido, las vesículas y pues la púrpura petequial, pues que ya sabemos que puede estar asociado al meningococo y por eso es que es muy importante pues identificarlo en su momento. Cuando ustedes ven este tipo de lesiones, ustedes tienen que hacer toda esta descripción en la historia clínica, no solo la morfología, sino el patrón como tal, los síndromes prodrómicos, porque vamos a ver que esto cobra gran importancia en cada una de las patologías, la exposición, sobre todo a fármacos, si tiene concomitante un enantema y la epidemiología y las vacunas. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, la clasificación que usamos actualmente se basa en, pues hay diferentes tipos de clasificaciones, pero pues la que es más usada es la según su etiología y la va a describir, pues se describió de esta forma hace muchos años y lo llaman las diferentes enfermedades. Son seis en esta clasificación, entonces ustedes pueden escuchar hablar de la primera enfermedad, la segunda, la tercera, la cuarta. Esta cuarta es secundaria a el Staphylococcus aureus.
pero entonces pues esta es la enfermedad de Dux. Y es muy parecida, es una fiebre escarlatina leve. Entonces es por esto pues que esta cuarta puede que ya no la escuchen, pero pues si la escuchan, sepan que se habla de la misma escarlatina. Y pues vamos a andar un poco más adelante. También la podemos clasificar de acuerdo a la etiología, pues que es como el propósito de esta tutoría como tal. Y aquí a la derecha les dejo como un algoritmo que les puede ayudar a orientarlo dependiendo del tipo de exantema que tengamos. Entonces vamos a empezar con las virales. Primero, tenemos la primera enfermedad, que es el sarampión. El sarampión es secundario a un virus paramixoviridade. Es un virus RNA, la transmisión es por aerosoles y va a transmitirse pues con el contacto con estos aerosoles, tejido linfoide y llega a la sangre. El periodo de incubación es de más o menos 6 a 21 días y la clínica como tal, pues es importante que conozcan esta triada, la tos, la coriza y la conjuntivitis. Listo, es importante que reconozcan pues qué es la coriza, que es un enrojecimiento de la mucosa, secreciones. Son estos pacientes que tienen un cuadro, em, digamos que gripal muy exacerbado y la conjuntivitis pues sí es muy prevalente en estos niños. Usualmente son fiebres de bajo grado que duran entre 4 y 7 días con un prodromo de 2 a 4 días y es una patología que es súper contagiosa. Por estos niños cuando se les sospecha el sarampión tienen que aislarse en ese momento. Las características del exantema, como vemos en esta imagen, es un exantema morbiliforme, confluente. Miren que todas las máculas como que se intentan agrupar, va a aparecer en una forma descendente cefalocaudal y en periodos de recuperación pues ya puede tener una descamación fina. Mm, Usualmente primero son lesiones como blanquecinas y luego pues se van a ir hiperpigmentando, se ponen marrones y luego se descaman. Entonces pues lo pueden encontrar en las diferentes etapas como de la evolución de la enfermedad. Está asociado a un enantema, em, que son las diferentes manchas de Koplik y usualmente sale antes del exantema y los primeros días pues de la patología. Aquí es importante que el diagnóstico se hace con una IgM y luego pues el aumento, bueno, sí, la variación de los anticuerpos a IgG y estos IgG suelen ser súper elevados. Y también hay sitios en los que hacemos la PCR. El diagnóstico pues se puede hacer con 3 muestras, uranálisis, hisopado de IgM en suero y el tratamiento es sobre todo de soporte. Vamos a aislarlo. Estos pacientes no requieren hospitalización precisamente pues por lo contagioso que son. Vamos a dar acetaminofén y ibuprofeno y en algunos casos se ha demostrado que la vitamina A puede reducir la morbilidad de estos pacientes. Aquí les dejo las dosis de todo. En caso de que el paciente requiera hospitalización, son estas condiciones: que no tolere la vía oral, que tenga una fiebre muy alta, muy persistente y pues que sea un caso de difícil manejo, por lo cual pueda requerir manejo intravenoso, sobre todo en casos de deshidratación. Recuerden que el sarampión está incluido dentro de la vacuna triple viral. Según el país, se pone a los 1 y a los 5 años. Y en algunos casos, por ejemplo, en pacientes prematuros, se podría considerar poner al año en los 18 meses el refuerzo. Complicaciones em, respiratorias, neurológicas, oftálmicas, gastrointestinales siempre van a ser las más frecuentes. Hematológicas, cardiovasculares y pues la otomastoiditis, pues también. Sobre todo las complicaciones se han visto descritas en inmunosuprimidos y en el embarazo. Y pues la seroftalmia pues es la que podemos encontrar más prevalente como la alteración oftálmica como tal. La siguiente viral pues va a ser la rubeola. La rubeola también la pueden encontrar como descrita como el sarampión alemán. La etiología es este virus que tenemos acá, que también es un RNA.
También es por transmisión por aerosoles y pues también por contacto directo. Aquí es importante saber que bueno, sí, la transmisión como tal pues de este virus se puede dar en contacto entre 1 o 2 semanas antes y después de la aparición de los síntomas. Entonces, pues esto es muy importante con los nexos epidemiológicos. En cuanto al periodo de incubación, es de 12 a 23 días, aunque usualmente se describe como 2 semanas. Y la clínica, pues vamos a tener linfadenopatías, esplenomegalia, fiebre de bajo grado y también lo podemos tener como odinofagia o poliartritis, pues en estos pacientes. Mm, Rodiola es uno de los virus que tenemos dentro del torcho, entonces eso ya lo van a ver en gineco, pero pues tengan mucho cuidado con eso. Y en cuanto al exantema, pues el exantema es maculopapular eritematoso, como la mayoría pues, de los exantemas que vamos a ver, pero también tiene una evolución más de próxima a la distancia, no tanto cefalocaudal. Y usualmente al disminuir la fiebre es que se va a presentar ese exantema. Entonces así ustedes se pueden guiar un poco en el diagnóstico pues, de estas lesiones. Tiene una implicación sistémica mínima. Estos pacientes no suelen tener tantos síntomas sistémicos, pues como con otros virus. Y importante de este tipo de exantema es que respeta las palmas y las plantas de los pies. También es confluente como el anterior y va a durar más o menos 3 días. Entonces podemos tener 1 semana de síntomas de fiebre y luego que disminuye, al disminuir la fiebre, pues aparece este exantema. El enantema, pues van a ser estas lesiones eritematosas en la ula que son los signos de Forchheimer, y usualmente van a salir a los 2, 3 días con la fiebre. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. El diagnóstico también se hace sintomático y con una IgM. Y pues la IgG nos va a indicar más que todo la inmunidad y la podemos tener presente con la vacunación. Entonces hay que tener en cuenta, pues cuidado con la interpretación de los paraclínicos. El tratamiento también es sintomático, este no necesita ningún antibiótico ni nada porque es viral. Y pues también está cubierto dentro de la triple viral como el sarampión. Algunas complicaciones, ya les comenté que está dentro del TORCH. La rubeola pues va a alterar la mitosis como tal, entonces puede generar alteraciones en la organogénesis. Es por esto pues que genera tantas alteraciones cuando se diagnostica la rubeola congénita. Y pues vamos a tener alteraciones oculares, hipoacusia, cardiopatías y congénitos. Recuerden que la rubeola congénita es de notificación obligatoria en el Civigila. Entonces, todo niño con hipoacusia y con cardiopatía, pues ustedes le tienen que sospechar la rubeola, eso ya pues lo profundizarán más en neonatos. Em, y estos pacientes pues es común encontrarlos con estas lesiones que se llama Blueberry Muffin. Sin embargo, estas lesiones también las podemos encontrar en el citomegalovirus, en neuroblastomas y hemangiomas, bueno, en otras patologías, pero pues siempre hay que sospechar la rubiola cuando las tenemos presentes. Bueno, el siguiente viral, pues es el eritema infeccioso. El eritema infeccioso se conoce como la quinta enfermedad, es provocada pues por varios virus, pero principalmente el parvovirus. El periodo de incubación pues de este virus pues tiene mucha variabilidad de los 4 a los 28 días y es importante saber que ya no es contagioso cuando inicia la clínica, entonces es contagioso antes, por lo cual pues hay que tener cuidado con ese nexo epidemiológico. Clínicamente, vamos a tener que, según el periodo de incubación, vamos a tener la clínica a las 2 semanas más o menos de la exposición con un prodromo de síntomas inespecíficos sistémicos. em, y pues es importante que tiene el riesgo del plazo transplacentario y pues alteraciones como tal congénitas.
El exantema, pues vamos a tener característica, pues en la evolución clínica, pues es muy sistemática, por así decirlo. Vamos a tener primero los pacientes con signo de doble bofetada, luego el paciente que le va a salir este exantema, que es confluente, que es más como reticulado, vemos que es como un encaje y que va a empeorar como tal con la temperatura. Esto es importante y es una clave diagnóstica que nos ayuda a diferenciarlo pues de otras enfermedades exantemáticas y respeta este doble bofeteada, el triángulo nasolabial y las palmas. Tanto las palmas de los pies como las plantas, perdón, las palmas de las manos como las plantas de los pies. El diagnóstico también se puede hacer por serología o por biología por PCR. El tratamiento también es sintomático, es un virus y las complicaciones pues también pueden ser hematológicas, neurológicas. Em, en las neurológicas podríamos tener la plexopatía braquial, pues alteraciones del túnel del carpo, miocardiopatías, artritis crónicas. Y pues como ya dijimos que también tenía paso trasplacentario, pues podemos tener una infección fetal. Este virus, el parvovirus, también lo podemos encontrar en el síndrome del guante calcetín en adultos principalmente, y en el cual pues vamos a tener exantema supereritematoso principalmente en las manos y en los pies. Suele ser muy simétrico pues en ambas pues extremidades. Y suele ser súper doloroso y pruriginoso por lo que describen los pacientes. Usualmente resuelve a la una o 2 semanas. em, entonces, pues es importante como que lo tengan en cuenta. Luego tenemos la roceola o sexta enfermedad, que él también lo describen como exantema súbito. Pues tiene muchas etiologías, no solo el herpes 6 y 7, sino también puede ser por adeno o parato. También puede ser, perdón, la transmisión es por un contacto directo en la etapa febril como tal de la evolución clínica y se da principalmente por gotas y no por aerosoles y el periodo de incubación es de 7 a 15 días. Clínicamente estos pacientes también van a presentar un prodromo sintomático pues más sistémico en el cual pues van a tener fiebres altas, elevadas, usualmente mayores a 38,5, casi 39, cefalea y un prurito intenso, pues, ¿qué es lo que describen principalmente? Bueno, siempre el diagnóstico también es clínico y el tratamiento es sintomático. Ya vemos que la mayoría de estas patologías exantemáticas solo es paciencia y manejo de los síntomas, principalmente de la fiebre, y cuidar el prurito, pues porque sabemos que estos niños se pueden hacer lesiones y esto puede llevar a sobreinfecciones. El exantema característico em, de esta enfermedad, pues es micropapular. Vemos como aparece en la imagen, es eritematoso y no confluente. Este sí no tiene un patrón pues tan descrito como los anteriores. Usualmente estos niños van a empezar en la zona pues del tronco y tiene un enantema que son las manchas de Nagayama que las vamos a encontrar pues en esta zona de la úvula. Em, y listo. Seguimos con la varicela. La varicela, pues, secundaria a una infección por herpes zóster. Sabemos que el herpes zóster es un virus de DNA. El periodo de incubación está entre los 10 y los 21 días y el mecanismo de transición es principalmente por aerosoles, sobre todo en la etapa vesicular, en la cual cuando se revienta alguna vesícula, pues libera todos estos aerosoles. eh, y pues es la forma en la que se contagia como tal el virus. La clínica vamos a tener un pródromo febril de bajo grado, cefalea y un prurito intenso. Listo, estas lesiones son súper pruriginosas y son las que más se infectan. El contagio se da 1 o 2 días antes del inicio de síntomas y pues como tal en la exposición como tal al líquido de las vesículas. Y pues las complicaciones más importantes es que pueden aparecer en las diferentes mucosas. Pues no se describe, y ese es como el enantema como tal pues de esta patología y pues también puede generar pues las diferentes complicaciones secundarias a todas estas vesículas infiltrando todas las mucosas.
El exantema lo describen como un cielo estrellado porque aún podemos encontrar lesiones en los diferentes estadios como tal, pues de la enfermedad tenemos las vesículas y pues también podemos presentar costras y las máculas y las lesiones eritematosas. Es usualmente de una evolución más centrípeta, pero pues puede comprometer pues también las extremidades y el área facial. El diagnóstico es clínico, se podría llegar a hacer como, diferentes técnicas de biología molecular, y el tratamiento principalmente es sintomático. Podemos tener la indicación de alfa globulina en pacientes inmunosuprimidos, en mujeres embarazadas, en recién nacidos y en prematuros. Y estos pacientes podrían llegar a requerir, dependiendo pues de la de los factores de riesgo que tengan, pues requerirá ciclovir o corticoides. Complicaciones suelen ser más importantes en niños menores de 1 año y mayores de 65 años. Lo que les comentaba de la neumonía puede generar coinfección por estreptococo A en las lesiones por rascado. Y esto les puede llevar a celulitis, SHU y síndrome de Reye, que es por esto que a estos pacientes no se les puede dar ASAS, porque pues los predispone a generar pues ese síndrome, y pues es una complicación muy grave de esta enfermedad. Bueno, en los adultos puede quedar latente ese virus del herpes y puede generar la culebrilla que conocemos que les genera una neuropatía súper dolorosa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en caso de que alguna vez se les presente. La siguiente es la enfermedad mano-pie-boca. La etiología es un enterovirus, el periodo de incubación 3 a 6 días. Usualmente se transmite por contacto gastrointestinal o con las mismas secreciones respiratorias. Y en la clínica vamos a tener un pródromo febril, malestar general, pero también tiene un cuadro gastrointestinal, pues por el entero. Son niños que usualmente no comen nada. em, y el diagnóstico es clínico, sintomático y vamos a tener las lesiones con estas características, pues que les traigo acá. Perdónenme un segundo. Mm, Listo, son esas lesiones que les traigo acá. Y además, pues vamos a tener que son lesiones dolorosas, vesiculadas en las plantas, en la boca, y pues podemos tener lesiones como la onicomadesis, pues que ya vamos a ver que en los pliegues cutáneos, pues se les van a formar em, estas líneas de Budó, y el enantema usualmente pues son vesículas en pues toda la orofaringe. Listo, perdónenme. Luego seguimos con la fiebre escarlatina. Perdón. Y otras de las virales, pues que podemos tener, ya son las mononucleosis, que puede usualmente secundaria al virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus, y la característica, pues es principalmente la fiebre y la linfadenopatía. El exantema no se presenta en todos los pacientes y pues va a tener estas características. Maculopapular aparece tras la ampicilina. mm, pues porque usualmente se puede confundir con una faringoamigdalitis y es más común pues que se dé este exantema en jóvenes y adultos, no es tanto en la primera infancia. Además es importante que no descarten, por ejemplo, el síndrome retroviral agudo secundaria a una reconstrucción inmune secundaria a la infección por el virus del VIH, en los cuales el paciente puede presentar alteraciones muy similares a las de un cuadro gripal, pero es importante pues sospecharlo en pacientes en los cuales pues tengamos factores de riesgo, sobre todo riesgo social o sospecha de infección pues por alguna ETS, abuso sexual, bueno, todas estas cosas que van a ver pues en sus clases de buen trato. El exantema es maculopapular, es muy transitorio, puede pasar desapercibido y se puede dar tanto en el tronco como en la cara. Usualmente se da pues por la reconstrucción inmune a las 2 a las 4 semanas. La siguiente es la bacteriana.
Pues ahora sí vamos a hablar un poco de la fiebre escarlatina. La fiebre escarlatina es secundaria a la infección por el estreptococo piógenes B del grupo A. Usualmente se da por un contacto directo con las gotas, con las gotículas pues que expulsan estos pacientes y el contacto y el contagio para hasta las 24 horas después del inicio del antibiótico. Por eso es es importante tener en cuenta, como ya lo hemos dicho múltiples veces, el nexo epidemiológico. El periodo de incubación es mucho más corto, máximo de una semana, y vamos a tener que estos pacientes usualmente han tenido faringoamigdalitis febril, pues por el mismo estreptococo, y esta pues se da 24 o 2 días antes después del inicio del exantema. Podemos tener los pacientes con mialgias, amigdalitis, y el exantema usualmente va a aparecer a los 7 días después de todo este periodo pues de faringoamigdalitis y pues de los síntomas constitucionales. En el enantema, pues vamos a tener lengua de fresa, palidez peribucal, pues que es muy característica de estos niños. El exantema, como ven en estas imágenes, es difuso, palidez a la digitopresión, es micropapular y usualmente en la literatura se describe como un papel de lija. Se acentúa en los pliegues, y lo vamos a ver como los pliegues de Pastia, y también respeta el triángulo nasolabial. Es descamativa y también involucra las manos y los pies. El diagnóstico, pues el gol estándar, pues es pues este que tenemos acá, y clínicamente podemos tomar las pruebas de Astros. El antibiótico siempre se les da a estos niños amoxicilina o penicilina, ¿listo? Porque el Streptococcus pues es naturalmente sensible a la penicilina, entonces pues se lo podemos dar, y pues la ventaja es que es una sola dosis y pues no es tan traumático para ellos. Complicaciones: fiebre reumática, la glomerulonefritis y la pericarditis, y pues el SHU secundario pues a las toxinas, que los puede llevar a fallo multiorgánico. Bueno, también tenemos los secundarios a fármacos. Usualmente se suelen presentar cuando ya hay una sensibilización, 2 semanas después del tratamiento, y las respuestas al principio suelen ser no específicas, y están muy relacionados con la predisposición genética pues que tengamos a la hipersensibilidad pues a fármacos. Los fármacos que suelen presentar más exantemas dentro pues de los antibióticos son las aminopenicilinas. El trimetoprim también puede presentar muchas reacciones exantemáticas, y pues la clindamicina como tal. Usualmente estos pacientes tienen un pródromo febril, con cefalea y con un prurito intenso, pues que va a ser desencadenado con el exantema, y suele ser tener un inicio en áreas dependientes e irse generalizando a partir de ahí. Usualmente respeta las palmas y tiene una apariencia variable, pues dependiendo pues del grado de hipersensibilidad que presenta el paciente. El diagnóstico es clínico, y a estos pacientes a todos hay que tomarles función hepática y renal, pues porque pueden tener algo más de daño de órgano diano, pues secundario a esto, y el tratamiento suele ser sintomático. Hay muy pocos que requieran algún antídoto o manejo que no sea de soporte. Aquí les dejo una tabla de resumen, pues con los diferentes hallazgos como para que se organicen mentalmente. Y me parecía muy importante que toquemos el tema de la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que a veces pasa desapercibida, y es importante sospecharla en todo paciente febril menor a 5 años que lleve con más de 5 días de fiebre. La etiología se sospecha que pues es desconocida, pero se cree que es secundaria a virus RNA, y se da por una inflamación sistémica de las arteriolas, que si no se trata a tiempo puede generar una arteritis necrotizante y luego complicaciones cardiovasculares como lo son las aneurismas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el diagnóstico como tal de la enfermedad de Kawasaki, pues se usa siguiendo este algoritmo, pero aquí se lo simplifiqué un poquito. Son pacientes que llevan más de 5 días de fiebre, que tienen 4 de estos 5 criterios. Entonces, que tengan el eritema, que tengan la descamación de los labios, lengua de presa, o el eritema de la mucosa del orofaringe, que tengan esa inyección conjuntival, que tenga súper eritematosa esta zona,
que no sea supurativo, obviamente, el rash maculopapular difuso, se caracteriza por ser multiforme, y las linfadenopatías cervicales mayor a 1,5 centímetros, pues porque menor a eso, pues no es tan significativa. Pues aquí vemos que también la PCR, esta es una de las condiciones en las que de verdad la PCR tiene un impacto clínico para la clasificación y para el diagnóstico. Em, y pues vamos a ver que eso es muy importante. Si quieren, luego les puedo mandar el artículo completo, pues para que lo revisen y pues vean un poco más como sobre las complicaciones. Y recuerden que a todos estos niños después del diagnóstico, pues tienen que tener pues el ecocardiograma, pues por la complicación que les comentaba. Aquí les dice esta tabla como para que se guíen un poco, y les dejo estos casos para que los estudiemos. ¿Listo? Los vamos a discutir en el grupo de WhatsApp el día de mañana. Entonces, se los dejo acá para que lo vayan pensando y lo discutamos mañana. Muchas gracias.